Ok, vamos a seguir con nuestra serie en Romanos y hoy vamos a estar en una segunda parte de un sermón que comenzó la semana anterior que hemos titulado ¿Puedo tener gozo en el sufrimiento? ¿Puedo tener gozo en medio del sufrimiento? Y la semana anterior dijimos que el tercer beneficio de nuestra justificación, que es lo que se nos presenta en el capítulo 5, versos 1 al 11, tres beneficios de la justificación. Hablamos que ese tercer beneficio de la justificación es el gozo. Puesto que hemos sido justificados, los creyentes podemos tener gozo. Ahora bien, ¿gozo por qué o en qué? Dijimos que podemos tener gozo en primer lugar porque nuestra esperanza está en alcanzar la gloria de Dios. La esperanza del creyente no es que todo está aquí y ahora. No es verdad que lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Eso no es cierto. Tenemos el allá y el después, ¿cierto? Y nos espera algo mucho más glorioso. Allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, todo será alegría y estaremos sentados a la mesa de nuestro Señor, disfrutando de sus manjares, comiendo con Él. Tendremos calles de oro, mar de cristal, y tendremos una vida plena, unos cielos nuevos, una tierra nueva, y seremos transformados en la gloria de aquel que hoy anhelamos ver con todo nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Así que ese es un gozo de saber que vamos hacia allá, de que no todo lo que tenemos es el aquí y el ahora. Y eso nos saca del fatalismo y nos saca también de la ansiedad. Pero también dijimos que el gozo podemos experimentarlo no solo en razón hacia el futuro, sino también hacia el presente. Porque el Evangelio no solamente tiene implicaciones hacia la vida futura, sino que el Evangelio tiene implicaciones para la vida presente. Y dijimos que podemos experimentar gozo en medio del sufrimiento, ¿cierto? Y la razón por la que el creyente puede tener gozo en medio del sufrimiento es que el sufrimiento produce una esperanza que no nos desilusiona. El creyente no se goza del sufrimiento, eso es masoquismo. El creyente se goza en medio del sufrimiento por lo que sabe que el sufrimiento está haciendo dentro de él. Le está transformando, le está dando perseverancia, le está dando entereza de carácter, le está dando una esperanza firme que no los defrauda. Así que el sufrimiento, mis hermanos, es un regalo de Dios, solo que es un regalo que viene en un empaque extraño, en un empaque que no pareciera realmente ser un regalo, pero que al destaparlo, al desempacarlo, podemos ver lo grandioso que es. ¿Por qué es un regalo? Porque nos purifica de falsas esperanzas, esperanzas que nos defraudan, que desilusionan, como la esperanza en el dinero, como la esperanza en una empresa, en un trabajo, como la esperanza en una relación, como la esperanza en la salud, en el deporte, en lo que sea, y nos conduce a una esperanza que no nos defrauda y se llama Cristo Jesús. Y quedamos la semana pasada en una pregunta que nos proponíamos responder el día de hoy, y es: ¿cómo puedo estar seguro que Dios no me va a defraudar? ¿Cómo puedo llegar a tener certeza de que Dios no es como el dinero o como ese hombre que me dijo que me iba a dar toda la vida y que no me iba a hacer daño? ¿O cómo puedo saber que Dios no es tan defraudador o desilusionador como lo es la salud? ¿Cómo puedo tener certeza de que Dios no me va a defraudar, de que Dios no me va a desilusionar y de que este sufrimiento no me va a destruir? Y esa es, hermanos, la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y si usted quiere tomar nota, esta es la declaración central del sermón. Dios, y va a salir en pantalla, no me defraudará, no me desilusionará, porque ha mostrado lo real y firme de su amor. Dios no me defraudará, no me desilusionará, porque me ha mostrado lo real y firme de su amor. Para ver eso juntos, vaya al versículo 5 del capítulo 5 y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Puede ponerse en pie, por favor, y me acompaña a leer? Romanos 5, verso 5, y vamos a ir hasta el verso 11 el día de hoy. Como siempre, yo leo el primero, en este caso yo arranco con un impar, ustedes leen los pares. ¿Estamos bien? Romanos 5, 5. Si puede buscarlo en Nueva Versión Internacional para que la lectura sea más al unísono, por favor hágalo. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón
por el Espíritu Santo que nos ha dado. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Señor, gracias por tu palabra y rogamos que especialmente a aquellos, Señor, que están en una temporada de sufrimiento, de tribulación, de desierto, de momentos de angustia y de desesperanza, de desesperación, Señor, derribados, abatidos, tú vengas con tu palabra hoy y nos permitas experimentar lo profundo de tu amor, manifestado, como nos dice el texto, en la presencia de tu Espíritu Santo, pero también en la obra preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor, y háblanos, por favor. Necesitamos tus palabras para vivir. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo que come tus palabras. Aliméntanos, Señor, a través de ellas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos. El sufrimiento no viene solo. El sufrimiento viene acompañado del amor de Dios. El sufrimiento no viene solo. El sufrimiento viene acompañado del amor del Señor. Algunos de nosotros pudiéramos acercarnos al sufrimiento o a la tribulación como un asunto enteramente negativo, como asuntos que provienen de Dios, pero provienen de Dios no como un asunto de bondad de un Dios que quiere transformarnos a nosotros, sino que podemos llegar a considerar el sufrimiento como un castigo de Dios. Como Dios no me ama, como Dios está enojado conmigo y por eso tal cosa. Algunos de nosotros podemos aún llegarnos a culpar a nosotros mismos y a explicar algunas cosas de nuestro sufrimiento en razón a cosas como me faltó fe. ¿Ha escuchado eso? Personas que padecen enfermedades y un hermano muy querido va y le visita y lo que le dice es que a usted le falta es fe. Y la persona que está bien abatida, bien atribulada, ahora entra en una crisis nueva porque no entiende entonces qué es aquello que se llama fe, porque esa persona ha orado a Dios, ha confiado en Dios y sin embargo todavía sigue con su enfermedad. Otros entonces dicen lo que le falta es oración o lo que le falta es esto o aquello, porque no podemos entender cómo a los hijos de Dios nos puede llegar el dolor y el sufrimiento. Y lo que decíamos la semana pasada es que eso procede de una mala comprensión del Evangelio. Nosotros hemos creído que los cristianos no sufren, que porque somos los hijos del rey. ¿Y cuándo usted ha visto un hijo del rey sufrir? Entonces, el asunto es que nosotros estamos como libres del sufrimiento, vivimos como en una burbuja en medio de un mundo caído y que nadie nos puede tocar. Pero la realidad es que eso no es cierto. Por un lado, no es cierto en la práctica, porque decíamos la semana pasada, ¿hay alguien aquí que no ha sufrido siendo creyente? Y ninguno levantó la mano. Sufrimos, tenemos tribulaciones. Así que en la práctica eso no funciona, pero tampoco funciona en la palabra de Dios, porque el sufrimiento es el camino al que el Señor nos invitó. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, nosotros podemos acercarnos al sufrimiento y ver como que es un castigo de Dios. Dios no me está amando, Dios está enojado conmigo. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros hemos vivido esas peleas con Dios. ¿Ha tenido usted agarres con Dios en que usted le reclama y le dice, pero ¿por qué? Y usted casi que quisiera cogerlo de la camisa y, ¿sí o no? Diga, ay no, pastor, yo no, jamás. Sí hemos tenido eso. Y ¿saben una cosa? No se sienta tan único en el mundo y tan malo. Yo quiero mostrarle hoy un pasaje en la Biblia donde usted va a ver que en la Biblia también hay hombres que pelearon así con Dios.
y que le reclamaron cosas muy fuertes a Dios. Acompáñenme sin perder Romanos al Salmo 44 para que veamos un ejemplo de esto, de cómo los seres humanos, aún en Cristo, tendemos a acercarnos al sufrimiento. Salmo capítulo 44, o Salmo más bien 44. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a leer, yo quiero que vamos a ver solamente versos 1 y 2, 1 y 3, y luego pasamos al versículo 9 para que vean algo. Dice: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. ¿Qué fueron esas proezas? Que con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada lo que le conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue a la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Lo que tenemos en los siguientes versículos es, de nuevo, el salmista está reconociendo la bondad de Dios con sus antepasados, cómo Dios les dio la victoria en la guerra, etc. Pero mira el verso 9 cómo cambia la narración. Pero, recuerden que siempre hay un pero, hay una cosa importante, un cambio. Verso 9, pero ahora nos has rechazado y humillado. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nos han saqueado nuestros adversarios. Cual si fuéramos ovejas nos han entregado para que nos devoren. Nos has dispersado entre las naciones. Y mira el verso 12. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el hazmerreír de las naciones y todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me ha dejado ni un solo instante. Se me cae la cara de la vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te hemos olvidado, ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles ni hemos apartado tu senda, pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tenido nuestras manos en un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor rescátanos. ¿Ven cómo podemos llegar a ver a Dios como el causante, el responsable de nuestro sufrimiento? Él es injusto, Él es el culpable de nuestro sufrimiento. Tres cosas quisiera señalar de este texto que creo que son muy importantes y están ahí en pantalla. Número uno, el sufrimiento nos hace culpar a Dios. Mira el versículo 9. Pero ahora nos has rechazado y humillado, ya no sales con nuestros ejércitos. Versículo 12. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. El sufrimiento nos puede llevar a esta tendencia, a este asunto de culpar a Dios. Como no entendemos cómo un Dios bueno puede permitir esto, entonces Él no es bueno, Él es malo. Y entonces culpamos por las situaciones que estamos viviendo. Pero no solamente eso, el sufrimiento nos hace ver la vida con fatalismo. Mire esa expresión: nos han puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con la venta. En el sufrimiento nosotros tendemos a pensar que lo nuestro es lo peor. No, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y a cada persona le parece que su sufrimiento es el peor de todos. Que no hay ningún ser humano que haya sufrido lo que yo he sufrido. Y a veces los grupos de oración o los grupos en casa o los grupos de mujeres, de hombres, se convierte como una competencia a ver quién tiene una historia más difícil.
y como que en algún sentido nos sentimos orgullosos por tener una vida más difícil. Como que no, es que lo mío es peor. Eso come papitas al lado de lo que yo le voy a contar, espera y verá. Y entonces usted empieza a hablar de su sufrimiento y es como un fatalismo. Y aquí el salmista está: nos vendiste muy barato y ni ganancias tienes. La ignominia no me ha dejado ni un solo instante. Palabras rimbombantes y grandes para ver el dolor mucho más vivo en nuestro corazón. El sufrimiento nos puede llevar a ver la vida como fatalismo. Y sí es verdad que sufrimos, pero realmente no somos los que más sufrimos. Y finalmente tampoco es que la cosa sea tan desesperante como tú a veces la ves. Y número 3, el sufrimiento tiende a incrementar nuestra autojusticia. Mira el verso 17. Todo esto, dice el salmista, nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni jamás faltamos a tu pacto. Y uno dice, pues yo conozco a Israel, la historia de Israel, y eso de que nunca han abandonado a Dios, que nunca le han fallado a Dios, pues no es tan cierto. Pero el punto es que el sufrimiento nos tiende a llevar a una autojusticia, a pensar de que esto que estamos viviendo no lo merecemos. Que cómo es posible que a mí, si yo hago esto, y si yo hago esto, y si yo soy esto, y si no falto ni un domingo a la iglesia, y si ofrendo con fidelidad, y si estoy en los grupos de conexión, y si oro a Dios cada mañana, ¿por qué a mí, Señor, si yo soy tan buen creyente, tan buen papá, tan buena mamá, tan buen esposo, tan buena esposa, no merezco que esto me pase? El sufrimiento nos puede llevar a una mayor autojusticia. En medio de este cuadro, mis hermanos, podemos llegar a pensar entonces que Dios nos defraudó, que Dios nos abandonó y que el sufrimiento es una muestra de que finalmente Dios también es una esperanza que desilusiona. A simple vista, el sufrimiento es una muestra de que Dios no nos ama. Y este es el peligro más grande que nosotros enfrentamos cuando estamos en medio del sufrimiento. Llegar a dudar del amor de Dios por nosotros. El peligro más grande que podemos enfrentar en un contexto de sufrimiento es llegar a dudar del amor de Dios por nosotros. Y como Dios nos conoce más que cualquier otra persona, más que nosotros mismos, a través del apóstol Pablo, lo que Dios va a hacer es que nos envía su amor a acompañarnos en medio del sufrimiento, para garantizar que este sufrimiento no nos va a destruir. El sufrimiento, mis hermanos, para quienes han sido justificados, no viene solo, viene acompañado del amor de Dios. El sufrimiento para quienes hemos sido justificados por la fe no viene solo jamás, viene acompañado del amor de Dios. Pablo dice en Romanos 5 que ese amor garantiza nuestra esperanza. Versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Y se nos va a dar las razones por las que esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado, ¿qué? Su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que ha dado. Lo que Pablo nos va a decir es que la garantía de que el sufrimiento, de que la esperanza que es Dios no nos va a desilusionar, es que Dios no ha mandado el sufrimiento solito, lo ha mandado acompañado de su amor. Y Pablo nos va a decir que hay dos maneras en que el sufrimiento, en que en medio del sufrimiento el amor de Dios se hace presente para la persona que ha sido justificada. Dos maneras en que en medio del sufrimiento el amor de Dios se nos presenta. Número 1, versículo 5. Dios ha manifestado su amor a nosotros en medio del sufrimiento al darnos al Espíritu Santo de Dios. Al darnos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, entre otras cosas, es el consolador de los hermanos. Entre otras cosas, es el que nos conduce a toda verdad. Cuando somos justificados,
hemos recibido y se nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. La tribulación y el sufrimiento, cuando estamos en medio de esas situaciones, el Espíritu Santo que nos ha sido concedido nos recuerda el amor de Dios. Nos hace de hecho experimentar una paz que va más allá de lo razonable. Nos hace regocijar aún en situaciones que diríamos humanamente es imposible manifestar gozo en medio de esta realidad que estoy viviendo. Sin embargo, tengo paz, tengo gozo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y yo sé que muchos de los aquí presentes pueden testificar eso en su propia vida. Pueden testificar que ha sido en los momentos de mayor dolor, de mayor sufrimiento, donde más profundamente han conocido a Dios, donde han tenido las experiencias más gloriosas con el Espíritu Santo, donde han tenido la mayor intimidad con Dios y donde usted siente casi que acaricia el cielo con las manos. Ha sido en los momentos de mayor sufrimiento donde usted se ha acercado más profundamente a Dios, donde usted cada vez que viene a la iglesia levanta sus manos con una libertad y percibe a Dios en cada canción, y cada predicación para usted es una espada que atraviesa lo profundo de su corazón. Que cada vez que usted hace su devocional encuentra allí algo de palabra de Dios para su necesidad. Que cada vez que usted va de rodillas y ora a Dios, su corazón se quiebra y descansa en Dios. Y usted sale como descansado, libre. ¿Por qué nos pasa eso? Porque es en el sufrimiento que llegamos a experimentar con mayor certeza el amor de Dios. ¿Por qué es que en el sufrimiento nosotros podemos aún experimentar ese gozo que no podemos explicar? Por la sencilla razón de que el sufrimiento no vino solo. El sufrimiento vino acompañado del Espíritu Santo, que nos muestra como un aguacero, como una tormenta sobre nuestra vida, el profundo amor de Dios por su pueblo. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros en medio del dolor. Hace un momento cantamos una canción que se llama Tengo paz en mi ser. Esa canción tiene una historia, tiene un contexto. Y yo quisiera que viéramos o escucháramos, porque no creo que se vea muy bien y realmente lo más importante es escuchar la narración de cómo surgió esta canción, la historia de quien la escribió y de cómo surgió esta canción. Así que preste atención a esto. Este es el nombre del misionero, se llama Horatio Spafford, y esta es su historia. Hace poco leí la historia de un hombre norteamericano a finales del siglo XIX. Él se llamaba Horatio Spafford. En 1871 murió uno de sus hijos, o sea, su único hijo varón, y ahí nomás seguido, debido a un error, perdió casi todo el dinero que tenía. Meses más tarde, en el gran incendio de la ciudad de Chicago, un incendio muy, muy famoso, perdió casi todo lo que le quedaba. En 1873 decidió, ya estaba mal con su familia por todo lo que estaba viviendo, decidió viajar a Inglaterra en barco para descansar un poco, para visitar amigos, pero finalmente, por algunas razones, pensó que era mejor enviar primero a su familia, a su esposa y sus 4 hijas, y él quedarse en Inglaterra y después, él quedarse en Estados Unidos y después viajar a Inglaterra. Y envió primero a su familia en el barco, eso, ¿no? Con la idea de, yo después viajo. El transatlántico en el que viajaban, el SS Ville du Havre, de pronto estaba yendo hacia Inglaterra y fue embestido por un buque inglés accidentalmente y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir y se ahogaron en el océano. Imagínense, 12 minutos, se ahogaron casi todos. Y entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. La única que se salvó de esa situación fue la esposa de él. Spafford, al enterarse inmediatamente, viajó hacia Inglaterra a buscar a su esposa que había sobrevivido. O sea, ¿qué haría este hombre en esta situación? ¿Qué haríamos muchos de nosotros ante una situación así? No estamos hablando de la pérdida de un avión, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Que perdí un vuelo, pues me tomé a las 2 horas, me tomé otro, ¿no? Sino la pérdida de todo lo que tengo, la pérdida de mis 4 hijas, anteriormente haber perdido a su único hijo varón. ¿Qué haríamos muchos de nosotros? Pues Spafford, al poco tiempo de que le sucedió esto, escribió un himno que dice esto. Dice: si la paz como un río visita mi camino,
o las penas me agitan como las ondas del mar, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir, estoy bien en mi alma. Aunque Satanás me abofetee, aunque las pruebas vengan, dejo que esa bendita seguridad me controle, ya que Cristo consideró mi vida desamparada y vertió su propia sangre por mi alma. Estoy bien en mi alma, estoy bien en mi alma. Esta es la historia de Horatio Spafford, un hombre que, como ustedes escucharon, perdió todo y pudo meses más tarde escribir un himno que hoy a muchos de nosotros nos bendice, nos llena el corazón de gozo y de paz. ¿Cómo este hombre pudo llegar a experimentar y a escribir: tengo paz en mi alma, gloria a Dios? No es otra cosa sino la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no viene solamente como algo, como una figura decorativa de parte de Dios, sino que es una garantía. De hecho, es un sello de Dios, es una promesa de Dios para que nos haga comprender cuán profundo es su amor. Y sé que así como este hombre, muchos de nosotros hemos experimentado esa paz. Pablo le dice a los filipenses: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la provisión del Espíritu Santo a aquellos que hemos sido justificados y que una vez atravesamos el sufrimiento también tenemos la certeza de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, no todos vivimos en cada momento de nuestra vida con una certeza profunda y una sensación de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo sé que no todo en la vida es siempre con Dios una presencia gloriosa y que cada vez que oramos lo sentimos profundamente. Yo sé que hay momentos en que aún en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, oramos y como que no pasa nada, como que el cielo es de bronce, como que uno dice: pues ¿dónde es que estás? Porque aquí el pastor me está hablando de que el Espíritu Santo viene como un aguacero sobre mi vida y me hace percibir el amor de Dios en medio de mi dolor. Pero es que yo no siento ni siquiera una brisita cayendo en mí. Ni siquiera alcanzo a percibir las pequeñas gotas del amor de Dios. No siento nada. No tengo paz. No tengo paz en mi ser. No puedo experimentar al Espíritu de Dios dentro de mi corazón, hablándome y haciéndome saber que soy amado por Dios aún en medio de este dolor. No, todo lo contrario. Me siento abandonado. Siento que Dios se olvidó de mí. Veo que Dios no me ama. Así que, sabiendo que esa es una experiencia que nos puede llegar a acompañar, el apóstol Pablo nos da una segunda razón de nuestra confianza en la promesa de Dios. La segunda razón por la que podemos saber que la esperanza de Dios no nos va a defraudar. Y esa segunda cosa no tiene que ver con tus emociones. Es una prueba objetiva del amor de Dios por ti. No tiene que ver con una experiencia personal con Dios. Tiene que ver con una experiencia objetiva, con una realidad objetiva que va mucho más allá de tus emociones. Tiene que ver con una acción de Dios en la historia. Él prueba su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versos 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra, ¿qué cosa? Su amor. La segunda vez que aparece la palabra amor. Primero, su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ahora, su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, el amor de Dios no solamente es una experiencia subjetiva,
provista a través del Espíritu Santo que nos hace en momentos en la vida percibir cuánto nos ama el Señor a pesar de. Que nos da una certeza de que su amor no cambia, de que su amor es eterno, de que nada me puede apartar de Él, de que profundo es el amor de Cristo. Pero no solamente ese amor se manifiesta de una manera subjetiva, sino que el amor de Dios es objetivo. El amor de Dios tuvo acción. El amor de Dios hizo algo por nosotros. De tal manera que cuando dudemos del amor de Dios buscando dentro de nosotros, vamos a poder recordar algo que está fuera de nosotros. Y es que el amor de Dios se revela cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dios envió a Jesús para salvarnos. Jesús vino a salvarnos cuando estábamos perdidos. Y el versículo 7 básicamente muestra el asunto de la profundidad de este amor. Y nos dice, miren, Dios no está muriendo por alguien bueno. Y dice, difícilmente habrá alguien que sea capaz de morir por una persona justa. Y dice Pablo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por un bueno. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra historia, la historia que se cuenta con nosotros, no es que Dios murió por alguien justo y por alguien bueno. Nuestra historia, y lo que hace más grande el amor de Dios, es que Dios mostró su amor con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, enemigos de Dios, alejados de la gloria de Dios, vivíamos en contra de Dios, vivíamos haciendo lo que se nos daba la gana con nuestra vida, no considerando a Dios. Aún en esa situación de nuestra vida, Cristo murió por nosotros. Y yo les he dicho, Jesús no murió por la mejor versión de nosotros. Jesús no murió por el potencial que había en ti de ser un buen creyente, no. Él murió por ti siendo pecador. Dios estaba mostrando su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Así que tú puedes decir, ¿dónde estaba el amor de Dios cuando quebré y perdí todos mis negocios y me fui a la quiebra? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a ese ser querido, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a mi papá, a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios cuando vino ese cáncer? ¿Dónde estaba el amor de Dios cuando sobrevino ese cáncer a mi vida? El problema de estas preguntas es que cuando nos preguntamos por estas cosas, estamos tratando de buscar razones o adentro de nosotros o en las circunstancias para asegurarnos que Dios nos ama. Buscamos dentro de nosotros o en las circunstancias razones para ver realmente si Dios nos ama. Pero Pablo, sabiendo que no siempre esas razones internas van a estar allí o circunstanciales van a estar allí, nos muestra una prueba objetiva del amor de Dios, comprobable en la historia, y se llama la cruz. La cruz es la mayor prueba del profundo amor de Dios por nosotros. Así que cuando por la intensidad de la prueba, la agonía del sufrimiento, llegues a dudar del amor de Dios por ti, levanta tu mirada y mira el Calvario, mira la cruz, porque allí está la muestra más grande del amor de Dios por tu vida, por mi vida. La cruz es la mayor muestra del amor de Dios. Y en la cruz lo que Dios nos está diciendo es: yo mandé a mi hijo a morir por ti, lo abandoné para no abandonarte a ti, derramé mi ira sobre él para no derramarla sobre ti. Y lo hice no porque tú eras muy bueno, no porque tú te lo merecías, lo hice por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que dudes del amor de Dios, mira la cruz. No busques dentro de ti, mira la cruz, porque allí está la muestra del amor de Dios. Así que tú estás pasando por tu sufrimiento, por tu tribulación, y estás pensando: Dios me está castigando, Dios no me ama, y entonces viene el Espíritu Santo y te recuerda: no es así, tienes garantía, yo estoy contigo, te voy a hacer percibir el amor de Dios profundamente a tu vida, te voy a dar una paz que no vas a poder entender. Y si aún eso no llegara, entonces podemos tener el recuerdo en nuestro corazón y el testimonio del Espíritu Santo diciéndonos: hay una muestra fuera de ti, es la cruz del Calvario,
y te amo y te amaré, porque di a mi Hijo por ti. Así que no dudes del amor de Dios. Dios te ama aún en medio de ese sufrimiento. Dios te está amando aún en medio de ese sufrimiento. Versículos 9 y 10 se nos presenta como un asunto de ¿y ahora qué? Es decir, usted ve en el versículo 9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón? Y esta expresión aparece 2 veces. ¿Con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios? Y versículo 10, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Lo que Pablo está tratando de decir es, mire, si Dios ya hizo lo más difícil, que fue mandar a su Hijo a morir en la cruz, ¿cómo no va a hacer lo otro? Si Dios, por amor a ti, fue capaz de darnos a su Hijo en la cruz, ¿cómo no va a salvarnos de su ira cuando lleguemos a su presencia en la esperanza futura? Pero también, ¿cómo no nos va a saber librar en medio del sufrimiento? Si ya hizo lo más, que fue entregar a su Hijo por amor a ti, ¿cómo vas a dudar de que este trato, este sufrimiento, Dios te está cuidando en medio de él, y Dios va a protegerte en medio de él, y Dios va a hacer algo bueno en medio de él? Ese es el asunto. Si Dios ya hizo lo más, ¿con cuánta más razón no hará lo demás? Gozo en el sufrimiento. En otras palabras, los creyentes, los justificados, podemos tener una esperanza para el futuro. Seremos salvados cuando lleguemos a la presencia de Dios, de la ira de Dios. Pero número 2, los que hemos sido justificados podemos tener una esperanza también para el presente, y es que hemos sido reconciliados con Dios. El gozo en el sufrimiento es un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El gozo en el sufrimiento es un fruto del Espíritu Santo. Eso dice Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, no es algo que tú produces, es una obra de Dios en ti. El gozo en el sufrimiento es un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente que está siendo madurado a través de la prueba, que está purificando su esperanza y descansando en el amor de Dios derramado en su corazón y evidenciado en la cruz de Cristo. Eso es, mis hermanos, el sufrimiento para nosotros. Así que ante la pregunta, ¿podemos regocijarnos en el sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? Sí, podemos regocijarnos en el sufrimiento. Número 1, porque en él, en el sufrimiento, Dios está produciendo su carácter en nosotros. Por lo tanto, puedo tener gozo de que después de este desierto, después de esta prueba, después de este sufrimiento, voy a salir más como Cristo, me voy a parecer más a mi Señor. Número 2, porque en el sufrimiento Dios nos está dando una firme esperanza. Nos está quitando de falsas esperanzas, de cuando poníamos nuestra confianza en el trabajo, en el dinero, en los hombres, en la profesión, en esto, en aquello, en mi sabiduría. Y todo eso lo está quitando, bastones falsos, apoyos falsos en nuestra vida, y nos está llevando a una roca firme, a una esperanza que no defrauda y que no desilusiona. Por eso podemos gozarnos. Y número 3, porque nuestro sufrimiento no viene solo, viene acompañado de su amor, subjetivo por el ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y objetivo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Déjeme darle 3 implicaciones de esto, de cómo podemos trabajar esto en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Primero, ¿está el sufrimiento distorsionando tu visión? Recuerden que el sufrimiento nos puede cambiar la visión acerca de Dios. Puede ser una trampa, puede ser un velo que se nos pone y nos nubla los ojos y no nos deja ver bien. Y nos puede llevar a ver a Dios como el culpable, como el castigador que me está enviando esto porque Él no me ama y me está mostrando lo inconforme que Él está conmigo. Si estás pensando eso no es cierto.
quítate ese velo que el sufrimiento te ha puesto. Pero el sufrimiento también te puede obstaculizar tu visión acerca de ti mismo. Y en el sufrimiento te puedes básicamente sentir la persona más buena del mundo y en medio de la injusticia más grande de la tierra. Yo no merezco esto. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo tal cosa. El sufrimiento te puede llevar a pervertir aún la visión que tienes acerca de ti mismo. ¿Cómo el sufrimiento te está afectando tu visión de la vida? Te puede llevar al fatalismo. Todo está perdido. Mejor me voy de este mundo. Adiós, mundo. Te puedes estar llevando a ver la vida como un fatalismo y tú no estás considerando que sí. Mire, en el sufrimiento nosotros somos, sobre todo en asuntos como las finanzas, nos tocan esa parte y sentimos que ya todo está mal. Y no, tienes familia, tienes esposa, has comido, pero eso nos nubla de que todo está mal. O tu esposo o tu esposa no es el hombre o la mujer perfecta, comete errores, pero ese hombre no sirve para nada, esa mujer no sirve para nada. No, no es verdad. Todo en este matrimonio ha sido malo, infeliz. No, eso no es cierto. El sufrimiento nos puede llevar a poner un velo que nos daña la visión de la realidad. Sí hay cosas que están mal, sí hay dolor, sí lo hay. Sin embargo, no todo está perdido y no todo está mal. Así que, ¿está el sufrimiento distorsionando tu visión? ¿De qué manera lo está haciendo? 2. ¿Cómo la visión de la cruz te puede ayudar a enfrentar tu sufrimiento ahora? ¿Cómo cuando ahora consideras la cruz de Cristo, el amor de Dios manifestado por mí en Jesús, cómo eso puede ayudarte a ti a enfrentar el dolor y el sufrimiento de una manera distinta? Pues número 1, tú puedes verlo y déjame darte algunas sugerencias. Puede cambiar tu visión del sufrimiento y de cómo Dios nos ve en el sufrimiento. Porque nos acercamos a Dios como si Él no conociera eso. Dios no sabe lo que es sufrir. Dios en la historia ha sufrido mucho al ver su pueblo, porque aquellos a que Él ha amado no le aman, aquellos ante que Él ha mostrado su bondad le muestran su desprecio. De hecho, Dios envió a su Hijo en la cruz del Calvario y derramó sobre Él su ira allí. Así que cuando yo considero la cruz, digo, Dios sabe lo que yo estoy pasando, Él conoce el sufrimiento, Él conoce el sufrimiento. Dios sacrificó a su Hijo para librarme a mí de un sufrimiento eterno. Así que cuando considero la cruz digo, sí, estoy sufriendo, pero esto no es todo lo que hay en la vida. Dios me ha salvado y envió a Jesús para que yo no tenga que sufrir eternamente en el tormento eterno. Dios me amó en la cruz porque me puso a mí por delante aún de su propio Hijo, por amarme a mí. ¿Cómo la visión de la cruz te ayuda ahora a enfrentar de una manera distinta tu sufrimiento? Y 3, el juicio va a llegar. Créelo o no lo creas. Esto no es un asunto de yo no creo en eso, sí creo en eso. Créelo o no lo creas, el juicio va a llegar. ¿Serás salvo ese día? ¿Serás salvo el día en que Dios derrame su ira sobre la tierra y sobre el pecado de los hombres? ¿Tienes esperanza de que serás librado de la ira de Dios? Porque allí no serán válidas tus obras, no es una balanza. Yo he hecho 10 cosas buenas, tan solo 3 malas, entonces gané. No, el juez justo tiene que juzgarte por esas 3 malas y Él te va a juzgar y la paga de tu pecado es la muerte. Solo vas a poder ser salvo si crees en el Evangelio. Y si respondes a ese mensaje del Evangelio de que solo en Jesús hay salvación, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo toda tu confianza en Jesús. ¿Serás salvo ese día? ¿Serás salvo ese día? Tomémonos un minuto para meditar en lo que hemos escuchado y aún para responder a Dios en nuestro corazón.